Si quiere me meto en el teléfono para que el micro del teléfono. Sí. ¿Qué sigue? Sí. En cuestión de sonidos puede ser el sonido agradable, que es como las melodías, los armónicos. La diferencia entre melodía y armónicos es que el armónico es varios sonidos tocados en sintonía y la melodía es uno, bueno, es uno cada vez que vamos realizando la nota. Las cualidades del sonido. Las cualidades del sonido usando la nota, el tono, las cualidades de tono, timbre y la duración. La duración se tiene que ver un poco con la percepción, pero no es lo mismo. La intensidad es de que los sonidos pueden ser fuertes o débiles, o alto, o es grave o bajo. Esto también depende de la frecuencia, porque pues ya como lo vimos en la práctica, mientras menor frecuencia es más grave. Y el timbre es la cualidad, es en virtud de la que podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos sonoros diferentes. Y la duración es percibida como aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste sin discontinuidad. Las características del sonido es que el sonido digital en las señales sonoras se reproducen, guardan y editan términos numéricos discretos. Es prácticamente lo que hacemos en procesamiento de señal digital, que pues el sonido es como una función discreta, en este caso, en el cual tenemos los valores definidos y el tiempo es aquí como constante. Aquí lo que varía es el valor de cada momento, o sea, no va a ser el mismo. Esta codificación se produce utilizando un convertidor de señal conocido como sampler. El sampler generalmente se utilizó más, bueno, fue como que en su golpe en el mundo cuando empezaron por ahí de los 70s, 80s, sobre todo en el hip hop, que se hacía, o sea, lo que hacían ellos literalmente era muestrar un sonido y lo combinaban para hacer diferentes bases, así como el kick, el snare o el hi-hat. Eso es lo que eso es lo que como que un impacto. De hecho, todavía los Beatles lo llegaron a utilizar. Los dispositivos y soportes digitales, pues los principales son el MP3, ahorita nosotros con el celular, los compactos discos, que principalmente fue el CD, el cual lo hizo entre Philips y Sony. Las ventajas del sonido digital es que teniendo una vez grabado ya digitalmente la señal, se pueden sacar muchas copias sin que se deterioren, es decir, sin perder calidad. También los sonidos grabados tienen mucha mejor calidad que los analógicos. La manipulación y edición del sonido digital es más sencilla y ofrece muchas más posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos ayuda sobre todo cuando tenemos que masterizar una pista o eso es lo que más se utiliza, lo que más aplicado tiene. La manipulación y la edición del sonido, el almacenamiento del archivo de audio digital es más extenso que el analógico, porque, por ejemplo, si nosotros queríamos un cassette, tenía limitada la memoria. Y en el caso digital ya no es tanto limitante eso. Ya podemos realizar más allá de lo que nos limitaba antes el sonido analógico. Y por último, las copias, como ya les había comentado, el archivo pueden hacerse tantas veces como se quiera sin perjudicar al original. Los tipos de archivo y formato. Archivos digitales del sonido pueden ser guardados en multitud de formatos dependiendo de sus características. Esto es dependiendo de lo que queremos, sobre todo lo que más
tiene que ver es la calidad y lo que nosotros deseamos obtener de ello. Existen tipos de formato que comprimen la información, que es el, como les dije, que era el MP3, y otros que en cambio no lo hacen, que sería el formato WAV. Para producir estos archivos se utilizan unos algoritmos de compresión llamado códex de audio. El muestreo y resolución del audio. El muestreo es el proceso mediante el cual se mide la frecuencia de sonido, tomando muestras en intervalos de tiempos regulares. ¿Esto qué quiere decir? Es precisamente lo que vimos en sistemas digitales, que era lo del muestreo cuando nosotros vimos lo del teorema de Nyquist. Para que la calidad del muestreo fuera efectiva, tendría que ser el doble de la frecuencia máxima. En este caso, pues es exactamente lo mismo. Naturalmente, si utiliza el doble, que sería, en este caso, como llega a los 20.000 Hz, el oído humano se utilizarían 40.000. Pero más que eso, lo más actual que se utiliza para hacer esto es 44.100 Hz para la frecuencia de muestreo. La resolución del sonido está directamente relacionada con la frecuencia del muestreo. Su unidad de medida es el bit y es referencia al tamaño de cada una de esas muestras. A mayor resolución y más frecuencia, mayor será la calidad del sonido. Pero si recordamos, mientras más bits metemos, necesitamos más ancho de banda. Existen varias maneras de transformar el sonido analógico en digital. Las vibraciones convertidas en electricidad son transmitidas a un ordenador mediante un cable, que es lo que venía comentando. Es algo importante en la digitalización del audio. Y también se puede hacer sobre una placa de sonido. En este caso tenemos aquí una onda senoidal, en la cual está siendo muestreada por sus niveles, y ahí también tiene que ver lo de la probabilidad de bit erróneo y la espacialidad que le damos a cada muestra para la calidad del audio. Hay diferentes tipos de softwares para convertir el audio. El más utilizado es Audacity. Con él podemos convertir el audio analógico en archivos de sonido digital, que es lo que lo que vamos a observar precisamente en la práctica que tenemos que hacer la 4. Pero hay muchos más, por ejemplo, también está el FL Studios. Depende de lo que requeramos en este caso. Por ejemplo, FL Studios es más como para producción que nada. Y bueno, de mi parte sería todo. Ahora va mi compañero David. Bien, mi nombre es David Hernández. Yo les voy a presentar grabación digital. Sin embargo, como pueden ver ustedes, aquí hay una interrogación: analógico o digital. Y es que no podemos hablar de uno sin mencionar a la otra. Siguiente, por favor. Si existe un audio digital y un audio analógico, nuestra lógica sería que también existiera una grabación digital y una grabación analógica. Vamos a comenzar por dar una definición un poco muy general, concisa de lo que es la grabación, sin importar si es digital o analógica. La grabación tiene su fundamento en la captación de las ondas sonoras mediante el uso de micrófonos. Estos micrófonos, mediante su membrana, convierten estas ondas sonoras o presión sonora en pequeños impulsos eléctricos que después se convierten en ondas, y aquí es donde viene la parte importante. Si la onda es homóloga a la inicial, entonces es grabación analógica. Sin en cambio, si esta se digitaliza, obviamente es una grabación digital. ¿Vale? Siguiente. Ahora sí, nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es la grabación digital. Sin embargo, como les decía, no puedo hablar de una sin mencionar a la otra. Entonces, esto ya se expuso, bueno, grabación analógica ya se expuso antes de salir de vacaciones, pero voy a tener que recuperar ciertos temas de ahí para que podamos hacer las comparaciones con lo digital. La grabación digital nace o se innova en aproximadamente los años 60, meramente para fines comerciales, es decir, para la industria de la producción musical. En cambio, con la analógica, como recordaremos,
nació de las innovaciones militares, es decir, todos esos aparatos grandísimos que tenían se hicieron muy pequeños. Posteriormente a ello, como les decía, de su uso comercial, eso quiere decir que muchísimos artistas, cantantes, etcétera, etcétera, lo utilizaban para grabar sus canciones, sus videos y muchas otras cosas en diferentes medios de grabación masivos. Comparado con lo analógico, en lo analógico estábamos muy limitados en qué tanto se podía meter, porque como lo mencionó el compañero al inicio, gozábamos de muy poquita memoria o muy poquito espacio de almacenamiento, mediante que en el caso de los digitales, no sé, aproximadamente por ahí del 2005, 2010, comenzamos con memorias de 240 megas, luego 512, luego 1 giga, luego 4, 8, 16, 32, 64. Hoy en la actualidad son muy populares los discos de estado sólidos de hasta 1 tera o mucho más, ¿no? O hasta ya los militares, mucha protección. El hecho de que hablemos de grabación digital no quiere decir que sea 100% digital. La captación del sonido por la entrada del micrófono sigue siendo analógica. Es decir, la señal que entra es meramente analógica. Era lo que les mencionaba. Depende más bien a la salida si este va a ser un proceso analógico o digital. Obviamente dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. Siguiente señal. La grabación digital consta de estos 4 pasos. El primero es nuestra señal analógica entrando a nuestro micrófono. Este, a su vez, la pasa, pero a comparación de la analógica, en la analógica se iba directamente al amplificador, que obviamente amplificaba la señal y ya dependiendo se podía ir a nuestro grabador de cabeza de grabación o de registro. En este caso no, en este caso primero tiene que pasar por un filtro anti-aliasing. Este filtro nos va a eliminar, es un filtro para bajos que nos va a permitir la entrada de las frecuencias obviamente bajas respecto a la frecuencia de corte y las que se encuentran por encima de ese punto las va a eliminar. Posteriormente a ello viene la conversión de analógico a digital, que bueno, todos aquí hemos cursado comunicaciones digitales. Quien no lo haya hecho, todos vamos a repasar un poquito. Consta de 3 pasos importantes: muestreo, cuantificación y codificación. Para finalmente, una vez que nosotros tenemos una señal digitalizada, pase al paso final, que es la grabación de cinta en nuestro dispositivo digital. ¿Vale? Para esta conversión necesitamos o hacemos uso de analógico a digital, de convertidor analógico a digital, por sus siglas en inglés llamado ADC. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a comenzar a explicar un poquito el proceso. Como les decía, el filtro pasabajas, a partir de nuestra frecuencia de corte, nos va a permitir el acceso de las frecuencias que se encuentran por debajo de él, mientras que las altas las va a ir eliminando. Básicamente, ese es su funcionamiento muy por encima. Siguiente. Ahora, la parte de muestreo. Como han visto hasta ahorita, mencionamos más de una vez una misma palabra, y es que todo viene relacionado, ¿no? Entonces, el ya lo dijo el compañero, el muestreo es tomar pequeñas partecitas de nuestra señal original o nuestra señal analógica para después pasar al siguiente proceso. Por ahora nos vamos a quedar que es el tomar pequeñas muestras de nuestra señal analógica. ¿Cada cuánto? Bueno, pues como lo dijo Jonathan, vamos a apoyarnos en el teorema de Nyquist para definir cuál es nuestra frecuencia de muestreo a partir de nuestra frecuencia máxima. Siguiente. Una vez que la tenemos muestrada nuestra señal, vamos a pasar a la cuantización, es a la asignación de niveles de cuantización, que nos va a definir cuántos bits queremos utilizar, cuál va a ser nuestro ancho de banda y muchas otras cosas más, que no me voy a detener porque pues esto ya lo hemos estudiado varias veces, ¿no? Una parte importante en la grabación digital con la cuantización es que a mayor niveles de cuantización metamos, mayor va a ser la calidad de nuestro audio digital. Y lo mismo inversamente, ¿no? A menor niveles, menor va a ser la calidad. En comparación con la grabación analógica, no teníamos esa oportunidad, o no del todo. Es un poquito debatible. Porque aquí, pues, depende del usuario y en realidad de la onda que tengamos. Si nosotros aumentamos más de 2 veces la frecuencia de muestreo, pues nuestra calidad va a ser mucho mejor. En cambio, en la señal analógica no era tanto así, porque dependíamos mucho de nuestra cabeza de grabación, entre muchas otras cositas que se fueran dando. Siguiente.
Una vez que nosotros definimos los niveles de cuantización, vamos a definir una secuencia binaria. Va a ser la cantidad de bits que necesitamos. Entonces, por cada nivel vamos a asignar una secuencia y eso va a ser la codificación de nuestra pequeña muestrita. Una vez que acabamos de hacer la codificación de la señal, hemos concluido con el proceso de digitalización. Ya tenemos a la entrada nuestra señal analógica, que fue la original que obtuvimos del micrófono, y en la salida nuestra señal digital. Siguiente, por favor. Ahora sí, viene el proceso de la grabación en la cinta. Como les mencionaba, anteriormente, a los inicios de los 2000, teníamos muy pocos medios de grabación. Algunos recordarán hasta los disquetes. Bueno, pues todos esos medios contaban con muy poquito almacenamiento. Conforme fue pasando el tiempo, pues esto también fueron mejorando. Pues antes había discos de a lo mejor 4.7 gigas. Hoy en la actualidad ya hay discos hasta de 25 gigas. Lo mismo está de los futuros, son utilizados los discos de estado sólido por el movimiento que tienen. Bien. Perdón. Si nosotros queremos reconstruir nuestra señal, es decir, pasarla de digital a analógico, también viene algo importante aquí. Mientras mayor sean los niveles de cuantización y más muestras tomemos, va a ser más fácil recuperar una señal original. Y este proceso se lleva mediante el uso del DAC, por sus siglas en inglés, que en español significa convertidor de digital a analógico. Ahora sí, ya, siguiente. Ventajas de la grabación digital. Si bien observamos que Jonathan ya nos había dado algunas ventajas, las tuvimos que retomar porque aquí se hace la comparación respecto a analógico contra digital hablando de la grabación. Y es que en la grabación digital puedes acceder a cualquier parte de tu grabación sin mucho problema. No te toma mucho tiempo ni mucho esfuerzo llegar a cierta parte de tu grabación en los softwares, mientras que en lo analógico no era tanto, porque por ejemplo tenías un cassette y bueno, a nosotros ya no nos tocó, pero el profe no me dejará mentir, que había que hacerle con no sé qué maquinita y regresar la cinta ferromagnética. ¿Ven? Entonces, si observamos llegar a un punto exacto de nuestra grabación, hoy en día es muchísimo más fácil respecto a lo analógico. En el caso de la segunda ventaja, ya también nos lo mencionaba él, es muy fácil clonar infinidad de veces nuestros archivos digitales sin que estos pierdan calidad. Es decir, tú puedes clonar una canción 5000 veces y vas a tener la misma calidad en la copia 1 que en la copia 2000 que en la copia 5000. La portabilidad de las grabaciones, eso quiere decir que en nuestras plataformas de grabación es bueno, no muy, sino relativamente más fácil hacer la portabilidad en lo digital que en lo analógico, porque pues ya son archivos digitalizados. En cambio, antes tenías que mover tu cinta y era una cinta de este vuelo, o ya después son más chiquitas, etcétera, etcétera. El almacenamiento, ya se los había mencionado varias veces, fue mejorando con el tiempo. Eso quiere decir que hoy en día, a lo mejor en los años 2000, podías meter unas 20 canciones en un disco. Hoy en la actualidad, con 25 gigas en un disco, puedes meter muchísimas. Y no se deteriora. Como lo dice ahí entre paréntesis, esto es un poquito debatible porque si bien es cierto que nuestra señal digital no va a perder la calidad, no aplica lo mismo para los medios. Porque nos ha pasado a lo mejor con nuestros discos que compramos un disco, lo usamos muchas veces y ya después soy un poquito trabado, o nuestra memoria ya se descompuso, nuestro disco duro falló, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto que la señal digital no lo va a hacer, no implica que nuestro medio de grabación no lo haga. Siguiente. Las desventajas de la grabación digital. Desventajas porque no pueden ser consideradas como tal, o bueno, dependiendo de cada quien, vamos a comenzar con las computadoras no son infalibles. Y es que era lo que les mencionaba. Está también un poco debatible entre si es o no, porque si bien no tiene que ver directamente con lo obtenido en la grabación, sí tiene que relacionarse, porque una computadora no es 100% perfecta. Entonces, si tu computadora falla, hay probabilidades de que pierdas esa información y tu grabación pues, se vaya al caño, ¿no? Los sistemas digitales, hoy en día ya están muy avanzados los softwares,
Y tan es así que muchas veces pasa que los productores musicales se confían de lo que ven en la pantalla y ya algunas veces no tienen la necesidad de escuchar. Entonces, por eso también les digo, todas estas son, entre comillas, desventajas, porque anteriormente sí te enfocabas a escuchar lo que hacías y hoy en día no es tan necesario. Pero, pues bueno, eso está a ojos de cada quien. Y la última, que dice que en la grabación digital, pues ya los sonidos no suenan tan naturales, tan reales, porque ya todo lo hacen los software, los programas, etcétera, etcétera, que pues es volver a lo mismo, mientras que para unos es una desventaja, para otros es algo beneficioso. Siguiente. Ya no sé. Bueno, pues continuamos con los formatos de audio. Pues básicamente primero tenemos que saber qué es un formato de audio. El formato de audio es un tipo de archivo que almacena datos de audio digital en un sistema informático. Nosotros podemos encontrar que estos se pueden ser comprimibles o descomprimibles. Eh, Dentro de estos encontramos que el diseño de los datos de audios es llamado formato de codificación de audio. Es importante recargar que el ancho de banda de este tipo de formato es aproximadamente 20 kHz con una frecuencia entre 40 y 50 kHz. Como sabemos, en los formatos de audio y estos tipos de archivos, nosotros tratamos de obtener una calidad buena, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos prácticamente en la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits. ¿A qué hacemos referencia o qué encontramos con referente a la profundidad de bits? Queremos saber con qué precisión podemos definir la amplitud. Bueno, en los formatos también podemos encontrar estos tres principales, que es formato de audio sin compresión, formato de audio comprimido y sin pérdida, y formato de audio comprimido con pérdida. Bueno, pues no hay mucho que explicar, casi prácticamente aquí lo dices, pérdidas, pérdidas. Siguiente. Bueno, antes de pasar a esto, por ejemplo, una calidad estándar para estos tipos de formatos, por ejemplo, en el CD podemos encontrar una frecuencia de muestreo entre 40, de aproximadamente 44.1 kHz con una profundidad de bits de 16. Bueno, ya llegamos a los tipos de formato y pues podemos encontrar el más usual que viene siendo el MP3 y el MP4. El MP3 hace referencia a un audio comprimido y elimina determinados sonidos imperceptibles para el ser humano. Pues como ya sabemos, nosotros al comprimir pues podemos quitar algunos sonidos que no capta el oído humano y es por eso que ocupamos este tipo de compresión. En el formato de MP4 pues es más referido a audio y video. Y aquí podemos encontrar una mayor compresión y potencia. Después podemos continuar con el WAV, que sus siglas en inglés es Waveform Audio File Format. Este es, eh, este es uno de los más comunes. Fue desarrollado por Microsoft y es prácticamente un contenedor de Windows para diferentes formatos de audio. Este contenedor utiliza el formato de codificación PCM. PCM hace referencia a la modulación de código por pulso. Luego continuamos con la WMA, que es un formato de compresión de audio con pérdidas, y el AIFF. El AIFF es un formato similar al de WAV, es por sus siglas en inglés, hace referencia a Audio Interchanging File Format. Este fue desarrollado por Apple y contiene varios tipos de formatos de audio. Como dice ahí, no están comprimidos y se almacenándose en los datos de Click Engine y emplea una modulación por impulso de codificado. Siguiente. Otro tipo de formato es el OGG, es un tipo de formato de audio comprimido.
También tenemos Opus, que el OIG es un formato de transmisión popular que es a código abierto y esto lo podemos encontrar en Spotify. Lo utiliza esta herramienta para escuchar música. Luego continuamos con Alar, que como pueden observar también después de implementado para Apple, es un formato sin pérdidas y de calidad de sonido de los datos de audio originales. Bueno, continuando, también tenemos Opus. Opus es un formato que fue desarrollado por varias personas y varios códecs. Esto se implementó para crear un código universal de audio, en donde un grupo de trabajo de ingeniería de Internet intentó implementarlo. En el 2010 se creó esto con un estándar que se encuentra llamado RPC 6716. Fue prácticamente utilizado para sistemas operativos y software de audio y video. Tiene una flexibilidad grande en referencia a ancho de banda y un rendimiento óptimo. Y finalmente el FLAC, que pues viene siendo un formato igual de audio, tiene compresión y sin pérdidas de calidad. Ah, siguiente, por favor. Bien. A ver cómo nos- Bueno, continuamos con los equipos de audio digital. Estos equipos se encargan de registrar y almacenar electrónicamente las fuentes de sonido o cualquier tipo de señal de audio, tales como la voz, mensajes de seguridad, alarmas, la música, entre otras. Estas se utilizan básicamente para poder transmitirlas, editarlas, monitorearlas y reproducirlas. También estas señales bueno, estos equipos son diseñados especialmente electrónicamente para poder combinarlas, enrutarlas y cambiar los niveles de la señal de audio. Estas señales de audio tienen canales de entrada, utilizan canales de entrada para poder funcionar. Y cada uno de estos canales también son especiales para este tipo de señales, ya que pueden ser utilizados como establecidos como estéreo o monaural, dependiendo del tipo de configuración que se necesite. Siguiente. Para esto tenemos diferentes tipos de equipos, de cuales, bueno, uno de estos es las grabadoras de voz, que son dispositivos con gran funcionalidad y que también de gran calidad, ya que cuentan con un interruptor de control deslizante y se utilizan principalmente para grabaciones de audio y de sonido. Sus aplicaciones son para postproducción de televisión y cine, para grabar audios estéreos de automóviles, sistemas de refuerzo y de sonido, entre otras. Estas grabadoras de voz funcionan básicamente, mantienen una lista de música, las graban en una biblioteca de música y posteriormente pasan a producirlas, procesarlas también. Esto mediante señales de entrada que se basan en canales de entrada por donde se manda la información, de tal manera que a la salida obtengamos una señal que es una mezcla de todas las señales de entrada, pero ya mezclada. Siguiente. También tenemos reproductores de audio digital. Estos reproductores almacenan, organizan y reproducen archivos de audio digital. Tenemos
tres principales, que es el de CD MP3, los basados en flash y los basados en disco duro. Los reproductores de CD MP3 funcionan, bueno, básicamente reproducen audios de CD. Pueden ser también de CD, de, de, de datos caseros, o de cualquier otro audio, siempre y cuando tengan el formato de MP3 incluidos entre sí. Y bueno, aquí está un ejemplo que es el Philips Expanion de la marca Philips. Los reproductores basados en flash mantienen sus ficheros de audio en memorias, ya sean internas o externas, como las tarjetas de memoria, una opción. Bueno, estos son de poco capacidad de almacenamiento. Pueden ser desde los 128 megabytes hasta los 64 gigabytes. Y bueno, aquí tenemos el que está en medio. Es un reproductor basado en flash que se llama el iVox Mediaman. Y bueno, los reproductores basados en disco duro, estos almacenan sus ficheros en discos duros, ya que a comparación de los basados en flash, tienen mayor capacidad de almacenamiento, que va desde los 1.5 gigabytes hasta los 180 gigabytes. Y bueno, depende de la marca que los produzca y el fabricante, bueno, el fabricante y la marca, puede variar su capacidad de almacenamiento. Siguiente. Y bueno, aquí tenemos principales reproductores de audio digital y sus fabricantes. Tenemos el Creative Nomad, el Creative Zen, el Muvo de la empresa de Creative Technology, el Gigabit de Toshiba, el iPod de Apple, el Goodyear de Philips, el Walkman y el PlayStation Portable de Sony. Eso sería todo de mi parte. ¿Seco? Sí. Otra vez yo de nuevo. No es que me extendiera mucho, es que contesté hasta el último y me tocaron dos temas. Ahora les voy a hablar de programas software de audio y cómo poder en industria, Logic Pro X, Audacity, vamos a comenzar viendo qué es un software de audio. Estos son programas que se encuentran, o bueno, más bien que son herramientas que nos ayudan a tratar, editar o digitalizar en algunas ocasiones nuestras señales de audio, ya sean analógicas, es decir, pasarlas de analógica a digital, o ya meramente tratarlas como señales digitales. Voy a ser un poquito general porque hablar de sus herramientas sería aventarme otras 50 diapositivas porque son muchísimas. Entonces, vamos a comenzar diciendo que nacen a partir de los años 90, pero en un inicio nada más se dedicaban a hacer la representación de los mensajes MIDI. Hoy en la actualidad hay programas bastante potentes como los que listé al inicio, que ya no nada más hacen eso, cuentan con herramientas como plugins, como DST, entre otras muchas otras herramientas que nos permiten tratar esto. Siguiente, por favor. Un plugin de audio es una herramienta, ya sea interna o nativa o externa, que nos ayuda como digamos que de nuestra armadura es como ponernos un cachito más para reforzarlo. Como les mencionaba, existen internos y externos, y estos nos van a ayudar, entre muchas otras cosas, para la edición y el tratamiento. Es como que en lo que se enfoca principalmente. También encontramos dentro de ellos los secuenciadores, y los secuenciadores pueden ser considerados o son considerados por los productores como la herramienta más importante porque es considerada mesa de trabajo, bueno, mía no, de ellos. La mesa de trabajo, y a partir de ahí sacan y expanden a muchas otras cosas. En esta parte de los secuenciadores, Logic Pro X
en la industria es quien se lleva la bandera o el premio a el mejor secuenciador en la producción musical. Siguiente. Posteriormente tenemos los plugins sintetizadores. Estos son utilizados para la generación de sonidos digitales, como puede ser, no sé, alguno de trompeta, guitarra, entre muchas otras cosas, o bien crear nuevos sonidos o nuevos timbres. Siguiente. Y los plugins de efectos. Estos plugins de efectos son también muchísimos, que no los podría yo listar todos y cada uno, pero en general se utilizan para la modificación de nuestra señal digital que tengamos. Es decir, para hacerla un poquito más tenue o amplificarla, entre otras cosas más. ¿Sí? Y finalmente terminamos, como les decía, tengo que ser un poquito general porque pues enlistar todos los beneficios que nos dan estos programas es bastante complicado por todas las herramientas que nos pueden ofrecer. Sin embargo, aquí en este texto de aquí mencioné algunas de las más importantes y entre paréntesis quiénes serían quienes se llevan el premio o quienes son consideradas por la industria como las mejores en ese aspecto. Por ejemplo, en el caso de Adobe Audition, en su momento se lo llevó por ser quien nos permitía grabar pistas simultáneamente de la manera más eficaz. Oye, ya pues a muchos programas lo hacen, pero como dije, en su momento Adobe Audition fue la mejor. Por otro lado, pues todos los programas tienen la paquetería básica, sin embargo, ya cada uno tiene sus herramientas especializadas y avanzadas para personalizar y editar. Y por ejemplo, en el siguiente caso, para coincidir automáticamente los tiempos de las pistas, quien se llevó el premio fue otra vez Logic Pro X. Es decir, aquí ya tenemos dos para secuenciadores y ahora para acoplar los tiempos entre pistas y finalmente para los efectos de plugins, como pueden ser bajos agudos, distorsión, eliminación de ruidos, entre muchas otras más, se lo lleva Audacity. Esas y muchas herramientas más nos ofrecen todos estos softwares de edición y tratamiento de audio digital. Bueno, ya por último y no menos importante, los medios para el registro o también conocidos como lo que nos permite poder reproducir, grabar y todo esto que ya vimos gracias a estos componentes. Tengo entendido que hay más, pero básicamente estos fueron los más ocupados y utilizados para el uso de la grabación y reproducción de video y que fueron los que marcaban principalmente pues, el gran paso en el avance de la grabación y reproducción de audio. Como primero tenemos en lo que serían los transductores. Estos fueron los transductores, obviamente electroacústicos, fueron elementales para el registro de sonido, aunque en esta época de los acústicos y no presentaban ninguna función de grabación ni nada. Aquí tenemos una imagen. Este es un transductor electrónico, este ya es nuevo y este pues un transductor convencional. Siguiente, por favor. No obstante, de los transductores, a pesar de que no se ocupaban para grabación, sí fueron requeridos para el campo de la radiodifusión y la telefonía. Precisamente en este último campo, Alexander Graham Bell patentó en 1876 el primer equipo para transmitir sonido de un sitio a otro, conocido como el teléfono, ¿no? Aquí tenemos una imagen del teléfono y obviamente gracias a este funcionamiento pues se permitió el uso para lo que ahora conocemos como los micrófonos. Permitió el avance y el conocimiento. Con el surgimiento de las válvulas termoiónicas por Lee de Forest en 1904 fue posible amplificar las señales débiles provenientes de los micrófonos de aquel entonces, ¿no? De ese periodo. Además de tener el control de volumen a reproducir, como también del control de grabación, aquí sí ya podíamos empezar a grabar lo que serían nuestros sonidos. Siguiente, por favor. Los grabófonos se les agregó obviamente las válvulas y ahora ya se podían incorporar un amplificador para poder escuchar ya música. También se podían amplificar las señales de una radio de galena y el medio de amplificación valvular fue el denominante en el registro y reproducción de sonido durante mucho tiempo y únicamente fue sustituido por lo que vemos a continuación, que serán los transistores. Aquí vemos lo que sería pues, el funcionamiento básico de la válvula. Siguiente, por favor. ¿Mande?
Ajá, sí, también conocido como gurú. Ya, es que estos componentes obviamente también son ocupados en otros campos de la electrónica o de componentes en general, pero este obviamente es el uso específicamente de la acústica, pues, por así decirlo. Y ya por último tenemos los transistores, que fueron un gran avance en el campo de la electrónica y por ello en el registro del sonido también, y que fueron obviamente en 1947. Desarrollaron los laboratorios de Bell de Estados Unidos, y si bien tuvieron que transcurrir varios años para que los empezaran a ocupar también en ese campo, marcaron una revolución tecnológica para este uso de la acústica. Siguiente, por favor. Como dato extra, hubo una como que competencia entre las válvulas y los transistores para el uso de la grabación y reproducción de audio, ya que las válvulas tenían una calidad y fidelidad muy alta, o sea, eran y siguen siendo muy buenas. Pero fueron hasta los años 60, se vieron desbancadas por los transistores y diodos de estado sólidos capaces de realizar las mismas funciones porque tenían un tamaño pues más compacto y temperaturas de funcionamiento más bajas. Siguiente, por favor. El transistor tenía otro inconveniente, o sea, no fue perfecto y fue su linealidad y su mejor rendimiento teórico se manifestaban en los circuitos de audio con sonidos un poco fríos y de poco carácter. Y este fue el motivo por el cual la válvula se ha mantenido desde entonces en amplificadores e instrumentos musicales y aplicaciones de audio de estudios de grabación y alta fidelidad, porque son muy buenos. Esta es la última diapositiva que yo tengo, pero como extra puedo decirle que fueron un poco desbancadas las válvulas porque las válvulas se calentaban mucho, requerían de mucho mantenimiento, se quemaban con frecuencia y demás. Tengo entendido a lo que yo leí que se siguen utilizando para algunos estudios de alta fidelidad, son muy buenos, porque precisamente pues yo creo que es costoso el mantenimiento de esto y tenerlos, pero ya los transistores desplazaron mucho por el ámbito, según tengo entendido yo, de lo que sería la reproducción y grabación de audio digital, más que nada, los transistores, precisamente porque son más pequeños y más útiles. Además de que esos son peligrosos porque utilizan una cantidad de voltios muy alta que es peligrosa para los seres humanos. Y obviamente pues se calientan bastante más. Pero sí, los transistores fueron como que actualmente ya con el avance de la tecnología, los nuevos transistores ya, esa diferencia entre calidad que tenían antes, ahorita ya fue disminuida y ya no es tanta, pero sí es pues todavía siguen como medio compitiendo, pero el transistor se la llevo ya de calle, comparándola con la válvula termoiónica. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Tantito, un favor, compañeros, los que están conectados, se pueden cambiar la siguiente línea para poder pasar lista y terminar y hacer los últimos comentarios, por favor. Gracias. Donde se pierde muchas cosas, por desgracia. Ahora entonces estaríamos perdiendo más, porque si después pasamos a visitar lo que quedaron, lo que puede hacer, lo que dices es que le vamos a enseñar, la sacas de la digital y la conectas a un compresor o a un analógico. Regularmente más en la mezcla o en la masterización, pero luego la vuelven a pasar. Pero lo que haces es que cuando haces la grabación, no comprime los archivos. O sea, tú cuando mandas al masterizador, le mandas el archivo completo con toda la no comprimido. Y te ocupa, no sé, 10 gigas una canción. Para evitar justamente que pase esto de que se pierda. Se va a terminar perdiendo. De hecho, cuando tú digitalizas y después lo vienes analógico, ahí te vas a perder. Y si paras de analógico a digital, vas a perder. Vas a terminar perdiendo de todas maneras. Pero lo que hacen para evitarlo es justamente ocupar más frecuencias para la resolución, para que justo no pierda tantas. Pero bueno, o sea, pero al final regresas a que lo tienes que distribuir en plataformas no la que tengas un archivo de 10 gigas al principio, al final cuando lo publiques en Spotify se va a publicar todo. Esa que voy a hacer, siempre vamos a terminar. Como consumidor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres escuchar? Puede hasta la
Entonces, como lo comenté en este momento, nosotros tenemos un carro, no lo comenté, pero bueno, es más fácil tener todo el listo al Spotify. Bueno, ya como ya tuve Spotify, pero hay que ser conscientes de que tiene una gran pérdida de información. Y que En estos tiempos. la actualidad, pues es que depende mucho de tu empresa. Eso es lo que estamos digamos, como él lo dice, realmente él está consciente que el escuchar con Spotify es la mala calidad. Y entonces, pues a lo mejor valdría la pena destacar esa información hasta donde yo tengo, que tiene esa referencia. Pero por desgracia la mayoría de las comunidades ya nada, lo escucho en Spotify, hago mi licencia y hasta ahí. Ese es el error. O sea, lo que nos saltó el CD al DVD, primero lo tengo DVD de los niños que ganó. Entonces, vamos a dejarlo aquí el miércoles. Tenemos la continuación de práctica, digo, de exposición, equipo 5, ¿estamos de acuerdo? Es importante que el equipo 4 y 5 entregue la información de los resúmenes para poder avanzar, ¿vale? Entonces, ya nada más paso lista y sería todo. Permítanme 2 segundos, silencio para que puedan escuchar todos, por favor. Ok. Álvarez, Martínez Héctor. Alba, perdón. Alba Torres Manuel. Araiza, Legorreta, Ricardo. O sea, David Barroso. Gracias. César Armando. Ricardo Isaac Bravo. Gracias. Leonardo Jesús Díaz López. Presente, profe. Gracias, compañero. Leonardo Jesús Díaz. Presente, profe. Es que se está trabando un poquito, Gracias. pero aquí estoy. Sí, muchas gracias. Brian Fernández. Gracias. Enrique Gallardo Rodríguez. Presente, profe Gallardo. Gracias. Pavel Galván Sánchez. Pavel. ¿Dónde se encuentra? Esteban Garduño. Gracias. Juan Carlos Guarneros. Gracias, compañero. David Guzmán Bautista. Gracias. Hernández Zaragoza David. Gracias por la exposición. Jonathan Hernández López. Gracias igual. Hernández Palma. Juárez Morales. Acá, profe, presente. En línea, gracias. Sí. Jesús Macías. Gracias. Armando Morales. Uy, aquí presente. Gracias. Mauricio Eduardo Ortega. Ortega Gómez, Mauricio. David, ¿y si has escuchado la de los Beatles, pero en DVD de audio? Porque es una de caja amarilla.
De los Beatles, el que te digo es ese. De los de, es esa, y más que nada para poder analizar, ¿no? El espectro frecuencial. Pérez. Ábrele. José Luis Rodríguez. ¿Qué pasó? ¿Vas a poner lámpara? Adelante, adelante. Sí, sin problema. Rodríguez García, José Luis. Gracias, compañero. Fátima. Gracias. Kevin Urban. Estaba en línea. Presente, profesor. Gracias, compañeros. ¿Estás en línea? Muchas gracias. Vázquez Capetillo. Gracias. Vega Jiménez. Gracias. Zárate Sánchez Rodrigo. Zárate. No está, ¿verdad? Los que están en línea, muchas gracias. Víctor Daniel Cepeda. Gracias. Y nada más. Ah, ya. El compañero de discusión, ¿no? Ah, sí. Mi compañero nos puso el miércoles Ajá. y me dice que le preguntara que si, ¿a qué se refiere el audio para redes? Porque él investigó que el audio, ¿qué es el audio en redes? Porque él leyó algo de audio y todo lo que expuso los compañeros ahora lo va a checar. No hay ningún problema. Pero, bueno, el audio es la aplicación, ¿no? Es la aplicación. ¿Pero qué va, qué tema van a considerar? Ah, no sé, pero bueno, esta es mi información de que... Profesor, Sí. soy yo, el Ah, compañero. ok. La pregunta es esta. Nosotros Ajá. pensábamos que lo de audio para redes era parte de lo de audio digital Así es. y nos estábamos basando en el tema 10, pero ahorita los compañeros expusieron todo eso. Mira, pero está, bueno, es que está en redes, es el tema 8. A ver, Ajá, y cheque. esa era la pregunta, ¿a qué se refería con audio para redes? Ah, ok. Mira, eso en sí lo puedes manejar sin problema. La cuestión es la siguiente, la forma en la cual se captura, ¿sí? Ahí, si tú checas el tema del el 8, ahorita te digo bien, ahí viene, déjame ver, ahorita te digo bien, sistemas de megafonía, es el 8. Chécate el tema 8 y es, aunque puede ser audio digital, ¿sí? Normalmente se maneja en un protocolo que se llama protocolo Dante, ¿sí? La idea es que ya digitalicen la información y ya no lo manejas por cables analógicos, digámoslo así, un cable de XLR o un cable de, ¿cómo se llama? O un cable de línea, ya lo manejas por redes, configuraciones de redes. En el ejemplo del tema 8, lo manejan para sonorización en megafonía interna, pero también lo puedes ocupar para audio digital, para grabaciones, ¿vale? Entonces te puedes basar en base a esa parte, pero ahí lo importante es que todo ya son por Ethernet, por Internet. Entonces, por un cable de Ethernet, tú manejas hasta casi 500 canales de grabación simultáneos. ¿Vale? Ah, ok, entonces vamos más referidos hacia el tema 8 y no hacia el 10. Ajá, chécate el tema 8. Si quieres, o sea, síguelo manejando. En sí, al fin y al cabo, todo ya es digital. Y ya como bien lo comentó este compañero, en cuestiones de que ya cuando tú lo regresas a analógico, pues ya le requieres un convertidor digital analógico, pero al fin y al cabo lo importante es que cuando tú lo trabajas por red, ya te puedes decir, bueno, tengo el estudio de grabación allá abajo en el segundo piso, ¿no? Grabas ahí, pero vas a editar aquí en el laboratorio. Entonces, vía red, tú puedes mandar la información o subirlo en nubes para poder hacer el cruzamiento. Entonces, céntrate en esa parte. Ah, ok. Sí, profesor, gracias. ¿Va? Era la única duda. Sí, chécate el tema 8. Ahí céntralo en esa parte y retoma lo digital, porque al fin y al cabo es digital ya la información. Sí, sí. ¿Va? Gracias. Vale, nos vemos el miércoles. Miércoles. Saludos. ¿Podemos venir aquí a exponer el miércoles? Sí, bueno, ahorita hay que checar que esté libre. Ajá.